queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración del Grupo Vodafone. Hoy tenemos el honor largamente ansiado de tener con nosotros como ponente al director del País, don Antonio Caño, al que va a presentar el presidente del Grupo Prisa, don Juan Luis Cebrián. Querido Juan Luis, la tribuna es suya. Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Yo creo que presentar al director del País es una tarea siempre fácil, cualquiera que sea, y ya hemos sido 5 los que hemos ocupado ese puesto. Empezaría por decir que Antonio, que lleva 33 años en el periódico, es simplemente y nada menos que un periodista. Es un periodista que ha hecho todo lo que se puede aspirar a hacer en el periodismo. Ha estado en las guerras, en lugares de conflicto, ha estado en las mesas de redacción, ha sido corresponsal en el extranjero, fundamentalmente en México y en Washington durante muchísimos años, casi 2 décadas. Digamos que ha hecho todo lo que un buen periodista tiene la aspiración y la obligación de hacer, y no ha hecho más que periodismo, no se ha dedicado a otra cosa en su vida. Tuvo, antes de entrar en el País, una etapa breve en la agencia EFE y en otras publicaciones, y por lo tanto es toda una vida dedicada al periodismo. Y cuando decidimos proponerle al Consejo como director del periódico, precisamente nos basamos en lo mejor de su currículum. Es un periodista de raza, un periodista que huye del sectarismo, de la confrontación, trata de describir lo que pasa, guardándose sus propias ideas o las ideas que se le quieran imbuir a la hora de describir la realidad. Quisiera aprovechar la oportunidad para explicar que dirigir el País, hay muchos directores de medios y de muchos medios en este país precisamente, pero dirigir el País tiene algunas connotaciones especiales independientemente de la importancia o la repercusión que pueda tener el periódico. El País fue el primer medio de comunicación en España en redactar un libro de estilo, de modo y manera que los redactores tuvieran una guía profesional para saber cómo tenían que redactar las noticias y cómo tenían que diferenciar las opiniones de las descripciones y la publicidad de las informaciones. El director del País, como casi ningún otro director de periódico, no ya en España, sino desde luego en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, tiene derecho de veto sobre todos los originales, incluidos los de publicidad. Es decir, que se publica aquello que el director del País quiere que se publique, y él lo decide autónomamente con su equipo, sin tener que dar cuentas a nadie sobre los motivos de sus decisiones. Vuelvo a decir, tanto en lo que es contenido periodístico como contenido publicitario. Aparte de eso, hay un estatuto en la redacción del País, que fue también el primer estatuto en una redacción de un periódico en nuestro país, y hay muy pocos medios que cuenten con un estatuto similar, que permite a la redacción relacionarse precisamente con el director independientemente de la vía jerárquica o de la línea jerárquica, con un comité de redacción que se reúne formal y periódicamente con el director a la hora de discutir los problemas profesionales, no los problemas sindicales, que para eso está el comité sindical que tenga el periódico. Hay también un defensor del lector, fue el primer defensor del lector que hubo en España y uno de los muy pocos que existen, precisamente para tratar de balancear o equilibrar el poder real que el director tiene. El director marca autónomamente la línea editorial, no la marca la empresa, no la marcan los comités, no la marca él autónomamente, y autónomamente también decide
es, entre comillas, el jefe de personal de la redacción, decide quién cubre las informaciones y quién escribe sobre qué. Esto, como digo, son poderes muy fuertes que desde la fundación del periódico ha tenido el director del mismo, que lo han tenido todos los directores y que tiene ahora Antonio Caño. Y Antonio Caño va a necesitar estos poderes especialmente en la hora en que estamos, porque les va a hablar a ustedes de los problemas tecnológicos, el cambio digital que está afectando a los medios de comunicación y a los periódicos de manera especialísima, y cómo esto va a llevar, de hecho está llevando ya a una auténtica refundación del periódico. Yo diría que el país, que cumple 40 años el próximo año, se enfrenta a la segunda fundación de verdad del diario, habida cuenta fundamentalmente del cambio tecnológico. Hoy El País no es un periódico español, es un periódico español, pero no es exclusivamente español. Más de la mitad de nuestros lectores están hoy fuera de España a través de los sistemas digitales. Más de la mitad, cerca del 60%, pueden estar en América Latina. Tenemos una edición en Brasil desde hace 2 años con cerca de 1 millón de usuarios únicos. Tenemos una edición en inglés, una edición en catalán. Digamos, es el único periódico global en español gracias y debido a la revolución tecnológica. Pero esa revolución tecnológica, como todas las revoluciones, por un lado es sangrienta y por otro lado es un cambio de civilización. Ese cambio de civilización es el que tiene que encabezar y liderar Antonio Caño. No es fácil, tiene un equipo joven y muy dedicado a la tarea, tiene una empresa sólida que le respalda y que le acompaña en esa aventura llena de riesgos, y tiene toda la capacidad que su extensa vida profesional y la enorme cantidad de éxitos profesionales que como redactor, reportero, cronista, corresponsal ha tenido a lo largo de sus años, le van a ayudar para llevar a cabo el mismo. Antonio Caño tiene la palabra para explicar en qué consiste esta revolución. Muchas gracias. Buenos días. Está bien que después de 30 años aprovechar que José Luis nos ha reunido para escuchar unos elogios de Juan Luis Cebrián. Ya vale la pena la ocasión. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta cita. El pasado viernes, el día 23 de octubre, se produjo un pequeño hito en la historia del país. Por primera vez, desde que tenemos instrumentos adecuados para medir con precisión el número de nuestros seguidores, tuvimos durante varias horas casi el triple de lectores en América Latina que en España. Fue con ocasión de la llegada a la costa oeste de México del huracán Patricia, que se anunciaba como la tormenta más grande de la historia. A la hora en que los españoles dormían, en la noche del 23 al 24, cerca de 1 millón de mexicanos leían El País en proporciones récord. Ese éxito hay que atribuirlo fundamentalmente a 2 razones: la presencia en México y en otros países latinoamericanos de fuertes equipos, bien implantados, motivados con la ilusión de una iniciativa innovadora, y, por supuesto, hay que atribuirlo a la credibilidad de la marca El País en toda la región. Todo ello hizo posible que cientos de miles de personas prefirieran informarse de los peligros que representaba el huracán en nuestro periódico en lugar de hacerlo en sus propios periódicos locales. Tengo que admitir que no recuerdo antecedentes en el periodismo de un caso similar. Una situación que, por cierto, se está consolidando. Somos el 3er periódico más leído en México, incluyendo los diarios nacionales, el 4º en Colombia, y estamos entre los 10 primeros más leídos prácticamente en todos los países del continente, con una oferta en la que, además de leer las noticias de sus propios países, pueden leer a Vargas Llosa, pueden seguir la crisis catalana o la guerra en Siria, lo que constituye una oferta excepcional y única en la mayor parte de los países de América Latina.
Al éxito de la cobertura del Patricia contribuyeron los periodistas desplazados a la zona, los contenidos de nuestros vídeos, los expertos en redes sociales, en posicionamiento en buscadores y otra serie de recursos tecnológicos que hoy resultan imprescindibles en la tarea siempre esencial de poner las informaciones al alcance de los lectores. Menciono este caso porque es el ejemplo más inmediato y mejor que resume las claves de la estrategia del país en este momento trascendental para los medios de comunicación y muy especialmente para los periódicos. El ejemplo del huracán Patricia revela lo que el país empieza a ser y quiere ser. Un medio global, primeramente digital, capaz de adaptar el rigor de su periodismo a las necesidades informativas diferentes, cambiantes y muy exigentes del público actual. El periodismo, como todos ustedes saben, atraviesa una era de gran renovación, de forma paralela a la transformación que se está produciendo en casi todos los órdenes de la vida. Aunque no está claro aún cuál será el destino final de la revolución digital, cómo seremos y nos comportaremos dentro de 10, 20 o 50 años, lo que sí es un hecho universalmente aceptado es que la tecnología está cambiando nuestra vida, nuestra forma de ser, de consumir, de relacionarnos y, en lo que es motivo más preciso de esta charla, nuestra forma de comunicarnos. En algún momento, no hace mucho tiempo, creíamos que ciertas tecnologías estarían reservadas a las nuevas generaciones y que los no tan jóvenes jamás tendríamos que entenderlas, ni mucho menos incorporarlas. Algunos incluso alimentaron la ilusión de que nunca tendrían un móvil y cuando lo tuvieron creyeron que nunca tendrían que leer un periódico en él. Y cuando leyeron el periódico pensaron que nunca llegarían a ver una película en él. Y así hasta el reconocimiento masivo de que somos producto de nuestro tiempo y de que como tales estamos sometidos a sus reglas y a ser posible debemos aceptarlas y comprenderlas antes de que sea demasiado tarde. Los periódicos y los periodistas en realidad hemos tardado muchísimo en aceptar y en entender esas reglas. Desde la arrogancia de nuestros púlpitos nos resistíamos a creer que un grupo de muchachos con imaginación tuvieran nada que enseñarnos sobre cómo hay que hacer el periodismo. Mucho menos sospechábamos que pudieran llegar a desbancarnos, pero lo cierto es que así ha sido. Cientos de periódicos han desaparecido en todo el mundo desde la irrupción de Internet y otros muchos han sido reducidos a una mínima expresión o sobreviven en condiciones penosas. La nostalgia del pasado sigue siendo para todos una tremenda carga que nos impide avanzar al ritmo adecuado. Aún consumimos demasiadas horas y energías en lamentarnos por lo que perdimos, en añorar los viejos tiempos de la tinta y el papel, de las redacciones ruidosas y llenas de humo, los tiempos de nuestro dominio absoluto de la opinión pública, los tiempos en los que nosotros hablábamos y los demás escuchaban. Todavía nos cuesta aceptar que los periódicos somos hoy una voz más dentro de una gran conversación global, a veces reconozco que es una gran algarabía, y de que nuestros argumentos son constantemente discutidos y contrastados. No voy a detenerme en el debate sobre las ventajas de los periódicos tradicionales de papel o del plazo más o menos largo que pueda quedarles de vida. Me parece, francamente, un debate bastante estéril a estas alturas y, sobre todo, me parece una polémica que nos distrae de lo que creo que debe ser nuestra verdadera y máxima preocupación, la necesidad que tenemos los periódicos de evolucionar para seguir siendo necesarios y útiles en la próxima década y en las décadas sucesivas. Para que los periódicos podamos seguir existiendo, va a ser preciso una revisión de nuestros recursos, de nuestros métodos de trabajo, de nuestros sistemas de organización. Tendremos que ser mitad un medio de comunicación y mitad una compañía tecnológica. O al menos deberemos de conocer
los intereses, los criterios y las prioridades de las compañías tecnológicas. No comparto la posición de algunos colegas que ven las empresas tecnológicas como nuestros enemigos o rivales. Es cierto que el poder económico y la capacidad de penetración de esas modernas compañías puede despertar recelos y algunos temores, pero situar a los periódicos en una batalla con las tecnológicas es privarnos a nosotros de un potencial de expansión e influencia muy valiosa, y al mismo tiempo es invitar a esas empresas a invadir nuestro territorio en busca de los contenidos que necesitan de forma imperiosa y que van a producir por sí mismos si nosotros no somos capaces de facilitárselos. No obstante, la transformación tecnológica, con todo el gigantesco desafío que eso significa, no es el reto más importante que los periódicos tenemos por delante en estos momentos. En última instancia, la transformación tecnológica puede estar al alcance de todos. No es ese, o no va a ser ese, el único terreno donde se establezcan las diferencias que hagan que unos periódicos sobrevivan y otros no. El desafío principal de los periódicos en la era actual es el de demostrar su utilidad para contribuir a vertebrar una sociedad mucho más compleja y permitir a los ciudadanos, a los lectores, a los usuarios de nuestros productos, satisfacer sus necesidades actuales más diversas y ambiciosas de las que conocíamos hasta ahora. Los periódicos se demostraron en su día como imprescindibles porque sirvieron para hacer ciudadanos mejor informados y, por tanto, más libres. En las sociedades totalitarias, aunque existen periódicos, estos son totalmente accesorios porque no cumplen la misión básica de informar, sino más bien la contraria, y el día que los salen a la calle nadie los echa de menos. Los periódicos son, por tanto, inseparables de su función en una sociedad democrática y existirá mientras la cumpla, pero pueden dejarla de cumplir y como consecuencia sí, efectivamente, pueden desaparecer. Hoy se nos antoja imposible, no concebimos un entorno sin periódicos, pero no se puede descartar, yo al menos no lo descarto, que se encuentren modelos alternativos de suministrar información. De hecho, a día de hoy, un buen número de personas que se creen bien informadas se nutren esencialmente o exclusivamente de las redes sociales. Afortunadamente, las mayores redes sociales, conscientes de sus propias limitaciones y también con el sentido de la responsabilidad que asumen como fuente de información de una buena parte de la población del mundo, están buscando acuerdos con los principales periódicos, El País entre ellos, para trabajar juntos en la distribución de las noticias. Esta colaboración es muy positiva, pero de nuevo esa colaboración solo tendrá unos efectos valiosos en la medida en que los periódicos seamos capaces de adaptarnos a la nueva realidad, e insisto, en la medida en que el público siga considerándolos útiles. Esto nos lleva a una reflexión sobre las carencias del periodismo actual y las correcciones que, de acuerdo a mi criterio, sería necesario introducir lo antes posible. Los periódicos, como institución que han sido en las sociedades democráticas, se han visto sacudidos por las mismas fuerzas que están poniendo en jaque en los últimos años al resto de las instituciones políticas, económicas o religiosas. La acomodación al poder establecido, la falta de visión para anticipar las energías renovadoras emergentes, el miedo a perder posiciones de privilegio han provocado desde hace tiempo una notable desafección con los periódicos de parte del público. Los periódicos, también en España, hemos hecho cosas sensacionales a lo largo de nuestra existencia. Muchos casos de corrupción o de abuso de poder que todos tenemos en mente no habrían sido descubiertos sin la contribución de los periódicos. Fuera de nuestras fronteras, en regiones aún dominadas por la violencia o el despotismo, los periodistas son el último baluarte de la resistencia y la civilización. Pero los periódicos, también en España,
tenemos igualmente que entonar un mea culpa por años de acomodación y mediocridad. Digo esto al mismo tiempo que subrayo que, al igual que ha ocurrido en otros apartados institucionales de una supuesta regeneración en marcha, las quejas legítimas sobre el papel de los periódicos han sido instrumentalizadas en ocasiones por intereses espurios. Y la creatividad, la crítica y la voluntad de cambio de quienes surgían enfrente de nosotros se han mezclado en ocasiones con la demagogia, el oportunismo y el sensacionalismo. A la voz de muerte a lo establecido se han sumado a veces, en lo que afecta a los periódicos, algunos cuyo único objetivo es el de sustituir ese establecimiento por otro en el que ellos sean predominantes. En palabras más llanas, lo que algunos esconden tras sus críticas al periodismo tradicional es un simple «quítate tú, que me ponga yo». Algunos colegas que se alarman con razón de la impunidad con la que han actuado en España demasiados poderes políticos y económicos, no tienen reparo en aprovecharse de otra impunidad, la que les da su repentina notoriedad o éxito, para convertirse en modernos inquisidores, en administradores únicos de la verdad o en jueces implacables de cualquier voz que no coincida exactamente con la suya. Asistimos en España, pero no solo en España, a un brote de lo que ampulosamente se califica periodismo de compromiso o periodismo de denuncia, que en realidad es un periodismo de certezas absolutas que alimenta el sectarismo y es enemigo de la libertad de pensamiento. Con frecuencia, ese periodismo se confunde con otro muy en boga, que podríamos llamar periodismo de tertulia, un periodismo al que no le interesan los hechos, sino la opinión, cuanto más tajante y parcial, mejor. Un periodismo en el que no cabe la relatividad, la ecuanimidad o la objetividad, en el que todo es escándalo y subjetivismo. El tertulianismo, permítame esta palabra, que quiero aclarar que en todo caso es distinto al analista o experto que habla sobre lo que sabe. El tertulianismo, decía, se convierte así en un espectáculo en el que el periodista, como el político o algunos políticos, es un actor más, con un guión escrito de antemano y un papel del que no puede salirse si no quiere perder la silla que ocupa en el correspondiente estudio de televisión. Como digo, en el tertulianismo sobran los datos e impera la opinión. La opinión se ha convertido en una plaga que lo invade todo. El tradicional qué, cuándo y cómo, por el que nos regíamos los periodistas, ha sido sustituido por el yo he sabido, yo me he enterado, a mí me han dicho, que subjetiviza y distorsiona por completo el valor de una información. En una entrevista publicada por El País en 2005, Tom Wolfe ya advertía: mucha gente cree que el nuevo periodismo era dar sus propias opiniones, mezclarlas con la historia que estabas contando, convertir esa historia en algo personal, escribir impresiones. Para mí jamás fue eso. De hecho, nunca utilicé la primera persona del singular, al menos que tuviera un papel en la historia. ¿Por qué voy a tener que utilizar el yo si lo único que soy es un observador? ¿A quién le interesan las impresiones de un periodista? Este modelo tan extendido ha llevado al público a confundirse gravemente sobre la función que los periodistas desempeñan en la sociedad, ha desprestigiado nuestro oficio y es sin duda uno de los peligros que amenazan nuestro futuro. A veces, esos periódicos o ese periodismo se disfraza de periodismo digital. Se hacen llamar confidenciales y se sienten así con un derecho a saltarse todas las reglas, todos los códigos de la profesión, a cambio de pretender aportar simplemente el valor de que son nuevos, alternativos, frente a los viejos, o que son digitales frente a los impresos. Conozco excelentes nuevos periódicos nativos digitales, los conozco y los sigo diariamente, porque los periódicos no son buenos en función de que sean digitales o de que sean nuevos, en contraste con los antiguos. Son buenos porque aportan
de forma fehaciente los datos, las noticias, a partir de las cuales los ciudadanos puedan formarse sus propias opiniones, puedan votar al partido que elijan y puedan pronunciarse con libertad a favor o en contra de la corriente de moda o de las ideas mayoritarias. Para que un periódico pueda cumplir esa labor es imprescindible, aunque también suene contradictorio con cierto mensaje políticamente correcto muy de actualidad, que los periódicos sean un buen negocio. Hasta los medios públicos más consagrados y reconocidos, como la BBC, se han visto en varios momentos de su historia expuestos a las presiones del gobierno de turno. ¿Qué decir de otros países, como es el caso de España, donde los poderes políticos, francamente, están muy lejos de los del Reino Unido en su aceptación del rol fundamental que cumplen los medios de comunicación? La mejor garantía, la única garantía que yo conozco de independencia de los medios es que estén respaldados por empresas solventes y bien gestionadas. Cualquier otra fórmula, especialmente el sometimiento a los poderes públicos, o si quieren que lo diga más suave, el control por los poderes públicos, hace imposible la práctica del periodismo que se requiere en una sociedad democrática. La crisis mundial que los medios de comunicación La crisis mundial, decía, que los medios de comunicación, especialmente los periódicos, soportamos desde hace varios años, han perjudicado indiscutiblemente nuestro trabajo. Los medios, casi sin exclusión, nos hemos visto obligados a adaptarnos a una nueva realidad económica bastante más desfavorable. Todas las grandes cabeceras del mundo están inmersas en profundos procesos de renovación para sobrevivir primeramente, pero al mismo tiempo para tratar de sobrevivir tratando de mejorar y poner al día sus productos. El país igualmente está sorteando la crisis gracias a la aceleración de nuestra estrategia digital y, como decía al principio, de nuestra expansión global. Hoy somos el periódico más leído del mundo en español, con gran distancia sobre nuestros competidores, y disponemos de potentes redacciones en el continente americano que nos permiten ofrecer un flujo de noticias de 24 horas al día y 365 días al año. El país no solo es una marca hoy de prestigio en América Latina, sino un medio de influencia diaria y tangible en México, Brasil, Colombia y otros países de la región. Hemos creado una división de vídeo y televisión que potencia el valor de nuestra plataforma informativa y que nos permitirá muy pronto competir como una televisión en Internet. Estamos haciendo la renovación tecnológica y de perfiles de nuestros equipos que se requiere para responder al masivo consumo de nuestros productos en los teléfonos móviles y otros dispositivos que surgen o puedan surgir. La esencia de los tiempos es el cambio constante. Y el país quiere responder a ese desafío. Tratamos de hacerlo conservando nuestras señas de identidad, que son el mejor patrimonio del país, y admito que esto no es una labor fácil en un entorno de tanta competencia y ante rivales internacionales muy dinámicos y creativos. Hace pocos días, en una conferencia en México, durante la reunión anual de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores, expliqué la transformación que el país está experimentando. Lo hice a partir de dos imágenes icónicas de nuestra historia. Una, la de nuestra primera redacción, posando en las rotativas, junto al fundador del periódico y el primer director, Juan Luis Cebrián, el día de la salida del primer número, el 4 de mayo de 1976, y otra, la de la portada de la noche del 23 de febrero de 1981, aquella del titular El país con la Constitución, que cambió para siempre el periodismo en España y probablemente contribuyó de alguna manera a que el golpe de Estado en marcha en ese momento acabara fracasando. Y utilicé estas imágenes, quise recordar en esa conferencia de México esos dos momentos para explicar que cualquier transformación que quiera tener éxito tiene que tomar en consideración la razón primera por la que el país existe y por la que creemos que seguirá existiendo, por su contribución
modesta, pero insustituible a la convivencia, a la democracia y al progreso, ya no solo en España, sino en todas las sociedades en las que nuestra cabecera es respetada y seguida. Con esa misma modestia, el actual director del país intenta ser fiel a la herencia recibida y conducir sin falsos heroísmos. Esta no es una profesión de héroes, sin extravagancias, un periódico que les pueda ayudar a transitar con datos, con conocimiento y opinión plural en este tiempo turbulento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Antonio. Luis Centeno dice: el señor Cebrián ha dicho que el periodismo tiene un futuro enorme, pero que hay que reinventarlo. ¿Cuáles son, en opinión de usted, además de las que ya ha señalado, las condiciones que deben darse para superar ese reto, tanto por parte de los editores como de los periodistas, en especial de los jóvenes, llamados a ese futuro? Perdón, la verdad es que no he entendido la pregunta. Le preguntan cuáles son, en opinión de usted, las condiciones que deben darse para superar el reto de reinventar el periodismo, tanto por parte de las compañías editoriales como de los jóvenes, de los periodistas jóvenes. Las condiciones que deben darse para superar ese reto. Bueno, he tratado de explicarlo en mi intervención. Hay que hacer la transformación tecnológica, esencialmente. Las compañías lo que tienen que es transformarse, como decía y los jóvenes formarse. Este sería los periodistas. Una de las mejores armas que tenemos los periodistas es nuestra formación. El periodista mejor formado es más independiente, es más libre y menos vulnerable a las intoxicaciones y a las manipulaciones, y las empresas mejor transformadas, mejor adaptadas y más consolidadas y fuertes, pues son mejor garantía para la independencia de los medios. Francisco Rodríguez dice: ¿se ha referido usted a la batalla con las compañías tecnológicas, entre ellas Google, una guerra que puede ser letal para los medios? ¿Qué tipo de tregua, de acuerdo, de convivencia propone usted y con qué dificultades podrían encontrarse? ¿Cuál debería ser, en su opinión, la actuación de las autoridades europeas para tratar de encontrar un acuerdo trilateral? ¿No han sido los grupos editoriales españoles demasiado beligerantes con los agregadores de contenidos hasta el punto de causar el cierre de Google News? Pues sí, yo creo que los grupos españoles, los medios españoles han sido demasiado agresivos con las empresas tecnológicas, con Google especialmente, sobre todo porque no se han parado a entender las necesidades de las compañías tecnológicas. Las compañías tecnológicas evidentemente necesitan nuestros productos y hay que partir de ahí, y eso es una realidad bastante positiva para los medios, saber que las compañías necesitan nuestros productos y que están dispuestos a negociar por ellos. Y, por tanto, creo que hay un extraordinario margen para el entendimiento y que esa es la vía que debemos seguir y que nuestro periódico, desde luego, está siguiendo en estos momentos. Creo que tenemos poderosas razones para ser aliados y no rivales. Rafael Minder, del New York Times, dice: ¿hasta qué punto la deuda de Prisa ha reducido la independencia editorial por culpa de las presiones de los acreedores y de los políticos? Pues hasta ningún punto. La deuda de Prisa la gestionan los que tienen que gestionarla. Yo no, afortunadamente para la deuda de Prisa yo no me ocupo de eso. Yo lo como ocupo de la gestión del periódico y, pues, en fin, no es que no encuentro, me cuesta imaginar la relación entre la deuda de Prisa y el editorial que hoy publica el periódico o el titular de la página 16. Honradamente no encuentro ninguna vinculación. ¿Quiere decir algo, señor Cebrián? No,
Bueno, desde el punto de vista del periódico, tal. Por otra parte, la deuda de Prisa en este momento, por relación a su EBITDA, es de las menores deudas de los grupos de comunicación españoles. Ha sido muy grande, pero digamos es un problema literalmente prácticamente resuelto y espero que definitivamente resuelto en los próximos 10 meses, ¿no? Entre otras cosas, gracias a la ayuda de un equipo de financieros muy importante, encabezado por Fernando Abril, el actual presidente de Indra, y desde luego no ha tenido nada que ver con la posición editorial del país ni de ningún otro medio. Vuelvo a decir, las posiciones editoriales de los medios de Prisa las marcan los directores de los medios. De cada medio, la posición de cada medio. Luisa Rodríguez le pregunta al señor Caño si han causado el efecto esperado las medidas implantadas por usted y su equipo para recuperar ventas y audiencia. ¿Qué plazo se dan ustedes para lograr ese objetivo y remontar las pérdidas que a finales de septiembre se cifraban en 12,8 millones de euros y su circulación habría caído, según esas informaciones, un 15%? Yo creo que el periódico, las cifras del periódico evolucionan en una dirección bastante positiva. Nuestro tráfico en Internet crece extraordinariamente a un ritmo de más del 50%. Somos el primer periódico en Internet del mundo en español desde hace, ahora en octubre, un año, por 12 meses consecutivos. La caída de la venta del papel, que es un mal mundial y que afecta a todos los periódicos, a todas las grandes cabeceras del mundo, se está reduciendo. En este momento las ventas, la caída del periódico está prácticamente sostenida a lo largo de toda la semana, incluso hay algún pequeño repunto en los fines de semana. Y me parece que la parte más grave de la crisis del papel, tengo la impresión de que la caída, esos ritmos de caídas tan atroces que hemos conocido en los años pasados se han reducido, y por tanto yo soy bastante optimista en este momento sobre la circulación y el tráfico de Internet del periódico. Daniel Forcada, del Confidencial, dice: la mejor garantía es que los periódicos estén gestionados por empresas solventes. ¿Puede decirnos algo de la última ampliación de capital anunciada por Prisa para buscar un nuevo socio catarí? Pues no estoy en mi vida en Qatar, no conozco a ningún catarí y no puedo decirles nada. De nuevo, es un asunto del que no me ocupo, pero digo, para el bien de los inversores no sé nada al respecto, francamente. Somos una empresa cotizada y cuando hay noticias que afectan al capital de la empresa, a la situación financiera, las comunicamos primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a nuestros accionistas, porque es primero a lo que nos obliga la ley y luego a lo que nos obliga el sentido común, ¿no? Y por lo tanto, lo que puedo decir es que la ampliación, cuando se culmine, pues se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ustedes ya se han pronunciado sobre la adjudicación de licencias de televisión digital. ¿Son suficientes las razones dadas por el Gobierno para excluir a Prisa, incluido el hecho de que ustedes ya tuvieron televisión y la vendieron? Daniel Forcada dice: ¿qué proyecto de televisión tenía el país después de haber vendido 4 y Digital Plus? Es que, francamente, de nuevo me preguntan sobre cosas que yo no manejo, asuntos como licencias de televisión y cosas de ese tipo. En el caso de que hubiera habido una licencia, la empresa y Prisa me hubiera encomendado poner al país, pues podría haber. Yo no tengo ningún diseño de ninguna televisión porque no he pedido ninguna licencia. Personalmente no he gestionado ese tipo de actividades, ¿no? Yo soy el director del país. ¿Cree, le preguntan, que uno de los errores que ha cometido la prensa es no ver a los lectores como clientes, escuchándoles, dándoles más voz, haciéndoles protagonistas? Le piden que comente esta reflexión y si tiene posibles iniciativas en el país. También le preguntan
cómo observa el país los nuevos formatos periodísticos como la realidad virtual o la realidad aumentada. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los errores que hemos cometido los periódicos es no pensar en los lectores suficientemente. Entre otras cosas porque no los conocíamos o no los conocíamos bien. Los periodistas siempre cuando escribimos una historia, de alguna manera tenemos un lector potencial en mente. Quiero decir, la escribimos para alguien. Pero lo cierto es que no conocíamos bien a los lectores, y lo cierto es que no trabajamos específicamente, no operábamos para los lectores, y de luego no los veíamos como clientes o consumidores, como dice la pregunta. Eso es una de las cosas que es necesario cambiar en este momento. Toda nuestra estrategia de transformación está en torno a los lectores, en torno a los usuarios. Nosotros somos, decía antes, globales, primero digitales, pero por encima de todo queremos prestar atención al lector y al cliente, al que ahora conocemos bien y al que vamos a conocer muchísimo mejor, porque disponemos y vamos a disponer de mejores herramientas de personalización de nuestros productos, y llegaremos un día no muy lejano, es bastante cercano, en el que prácticamente podremos servirle a cada uno de nuestros lectores, por muchos millones que sean, podremos facilitarles la información que cada uno está requiriendo, o que cada uno ha demostrado un interés particular por ella. Sobre los productos de realidad virtual, estamos ya trabajando en hacerlo. Yo he visto algunos ejercicios, algunas pruebas de cómo es esto de la realidad virtual, y me parece que el periodismo puede perfectamente ser compatible con ese tipo de herramientas. En realidad se trata de acercar ya de una manera muchísimo más, increíble, aproximar el reportaje, aproximar las historias que contamos a convertirlas en una vivencia personal extraordinaria. Es realmente un paso con el que personalmente jamás soñé que daría. Por supuesto, nunca pensé que fuera un director para hacer noticias de realidad virtual, honradamente, pero creo que lo voy a hacer, y antes de lo que pensaba, ¿no? Le pregunta Eduardo Fernández si ha renunciado el país a la batalla por la defensa de la prensa de calidad en papel. No, que va. Cada día estamos dando la batalla por la calidad en el papel. Yo les aseguro, yo decía en mi intervención que no sé cuándo va a desaparecer la prensa de papel, o si va a desaparecer, o en qué se va a convertir, o a qué va a quedar reducida. Pero mientras haya un ejemplar de papel y cuya cabecera sea El País, será el mejor periódico posible. Aunque sea un solo ejemplar, aunque esté un día a la semana, mientras quede un ejemplar de papel, va a ser el mejor periódico que podamos hacer. El hecho de que nadie vea como incompatible nuestra necesidad de transformación, la necesidad de convertirnos en una empresa digital, que nadie vea eso incompatible o que lo entienda como una renuncia o que sea en detrimento de la calidad de nuestros productos de papel, porque francamente no es así, y la gente que trabaja en El País puede dar fe de que no es así. Le preguntan por qué, cuando los medios tradicionales tienen más competencia con nuevos medios digitales, solo prescinden de sus profesionales más senior y expertos. ¿Hacer un producto más barato es la respuesta a la crisis? Desde luego en El País no ha ocurrido eso. Nosotros tenemos muchos seniors en el periódico haciendo funciones muy relevantes. Incluso algunas de las últimas incorporaciones, varios de los nombramientos que he hecho yo son bastante seniors. No es un problema de edad, es un problema de adaptación. Hay
periodistas jóvenes que no se adaptan a la transformación o que se resisten a la transformación, y hay periodistas más mayores que son perfectamente, o que tienen la capacidad de hacerse perfectamente digitales. No, desde luego, si lo que preguntan es si hay una política del país en el sentido de cuál debe ser la edad de la redacción, no la hay. La única política que hay es aprovechar todo el talento donde esté. Lo que pasa es que también hay mucho talento en la juventud, y la juventud normalmente aporta ambición y una energía que es necesario en una empresa saludable, pero desde luego nuestra apuesta es por el talento donde esté y cómo esté. Manuel Garrido le pregunta, con Twitter y las redes sociales, ¿qué perfil tendrá el periodista? ¿Será necesario un periodista para hacer información? Sí, claro. Twitter y las redes sociales, por cierto, no es Twitter la principal red social, sino Facebook, con enorme diferencia, por cierto, de nuestro tráfico de redes sociales. Alrededor del 80% procede de Facebook, aunque los periodistas y los políticos normalmente utilizamos más Twitter, y aunque Twitter está haciendo esfuerzos y no ha renunciado a la competencia, pero lo cierto es que por el momento la principal red social del mundo es Facebook. Facebook, que es el mayor país del mundo, y es el ámbito de convivencia más importante de la historia. Por tanto, digo esto porque un periódico no puede renunciar a estar ahí. Es decir, la única función de un periodista es hacerse oír, la única función de un periodista, de un periódico, es contar historias, y tiene que acudir donde está la gente. ¿Cómo vas a renunciar a estar en el mayor ámbito social de la historia, como es Facebook? Por supuesto que hay que estar, por supuesto que hay que hacer un periodismo específico para las redes sociales. Eso no es ninguna renuncia a nada. Eso es simplemente cumplir con nuestra obligación de hacer la información accesible a los ciudadanos en el lugar en el que los ciudadanos la lean. Miguel Ormaechea, de Mediatix, dice: ¿cuál es la política del país con respecto a los bloqueadores de la publicidad digital? Pues tampoco exactamente mi especialidad, los bloqueadores de publicidad digital, pero no es algo que me suene muy compatible con nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio está sostenido por la publicidad, y yo entiendo la publicidad y los anunciantes como unos contribuyentes a nuestro producto, y por tanto no es, como digo, no es área de mi estricta competencia, pero en la medida en que nosotros podamos facilitar que los anunciantes tengan un entorno adecuado para que sus productos sean conocidos, nosotros lo vamos a intentar, por supuesto. Laura Bondía dice: ¿qué valoración hacen ustedes respecto al conflicto catalán? ¿Hasta qué momento puede el Estado y en su nombre el rey y el presidente del Gobierno aguantar el desafío y la provocación de los independentistas? José Antonio Álvarez le pregunta qué escenarios prevé para las próximas semanas a medida que se aproximan las elecciones del 20 de diciembre y después de ellas, y si descarta o desaconseja usted la suspensión de la autonomía y la inhabilitación de Mas. También le preguntan qué efectos causó su editorial de ayer. Hoy siguen en la misma línea en relación con este tema. Y Jesús Úbeda, de Libertad Digital, dice usted, ha dicho que un objetivo de los medios es vertebrar cómo puede el país cumplir esta función en el actual ecosistema político, social y económico catalán. También aluden a la opinión del señor Cebrián, si él quiere referirse a este tema. Bueno, yo no voy a hacer una disección de la crisis catalana, no por nada, sino porque la hago diariamente en los editoriales del País, que les invito a leer, y que llevamos bastante publicados en los últimos
en los últimos días. Pero voy a explicar efectivamente voy a responder a la pregunta que me planteaban sobre la línea editorial de los últimos días. Yo creo que el editorial de ayer, porque preguntan directamente, ha tenido un efecto muy positivo, francamente. Nosotros decíamos en nuestro editorial de ayer que el Gobierno debería hacer algo en el ámbito político y no solo en el ámbito judicial. Decíamos en el editorial de ayer que esta no era una crisis que debían gestionar los abogados del Estado, sino una crisis que deberían de gestionar los políticos. Sugeríamos al presidente del Gobierno que invitase a los principales líderes políticos a una iniciativa común para hacer frente al desafío independentista. Sugeríamos incluso que en algún momento se debería hacer hacer un acto de presencia en el ámbito parlamentario para darle un mayor valor institucional a esa gestión y, modestamente, algunas de esas cosas se han producido después del editorial que publicamos. Creo que el presidente del Gobierno se reunió ayer con el líder de la oposición, tiene intención de hacerlo hoy o en los próximos días con el líder de Ciudadanos. Todo eso me parecen buenas noticias. Creo que tienen intención, efectivamente, de la próxima semana hacer algún tipo de declaración o estar intentando algún tipo de declaración en el Congreso. Todo eso me parecen buenas iniciativas, bastante en la línea de lo que nosotros sugeríamos en el editorial. Nosotros hemos criticado insistentemente el inmovilismo del presidente del Gobierno. Hemos insistido en que esta es una crisis política, un desafío político que exige respuestas políticas y en esta línea vamos a seguir. Pero hemos publicado un editorial sobre Mas que, en fin, probablemente no ha causado entusiasmo en el entorno de la Generalitat porque igual que creemos una cosa, creemos otra, y esta es nuestra posición sobre Mas y lo que está y la deriva en la que Mas ha caído. La noticia que hoy publicamos sobre las quejas de la CUP, la suspensión de la CUP de la reunión con Mas por la detención de un grupo de unos sujetos de ideología anarquista. En fin, me parece el mejor ejemplo de la deriva en la que ha entrado el presidente de la Generalitat. No, por cierto, la CUP me parece muy coherente en sus planteamientos. La CUP pactó con Mas que hay que incumplir las leyes y le está pidiendo a Mas que sea coherente con ese pacto firmado. Si hay que incumplir las leyes, hay que incumplirlas y no se puede detener a un grupo de anarquistas simplemente porque lo pide un juez español. Desde el punto de vista de la lógica de la CUP es impecable y es un ejemplo de la situación a la que hemos llegado, como digo, por culpa sin duda del fanatismo de algunos, del oportunismo de otros y me temo que también de la pasividad del presidente del Gobierno. Porque he sido citado nada más, porque está yo creo que el problema no es Cataluña, el problema es España y el país lo viene repitiendo en muchos editoriales. El problema no es qué proyecto tienen los secesionistas para Cataluña, sino qué proyecto tienen los constitucionalistas para España. Y este sistema político está herido de muerte si no se cambia la Constitución, porque la Constitución no da respuesta en algunos puntos a los anhelos de un sector amplio de la población, no solo en Cataluña. Y por lo tanto, no los constitucionalistas o el sistema da respuesta a la realidad política o tendremos un problema mayor. Desde ese punto de vista, ni este Gobierno ni ningún otro pueden garantizar que no va a pasar nada. Es el sistema y las fuerzas políticas en su conjunto, todas las fuerzas políticas, todo el arco parlamentario, el que está llamado a hacer frente a lo que ayer el país definía como un golpe al Estado. Esto de las preposiciones es siempre complejo. ¿Qué diferencia entre un golpe al Estado y un golpe de Estado?
Ayer hubo una querella de un partido político y no de la Fiscalía por el incumplimiento del artículo 477 y 470 del Código Penal, que es la incitación a la rebelión. Uno de los datos de la rebelión, según el Código Penal, es la declaración de independencia, y yo estoy sorprendido que la Fiscalía, que fue tan activa a la hora de investigar qué pasaba con el referéndum de hace un año, que desde mi punto de vista era bastante legal y bastante normal, ante un hecho como este y ante lo que ha hecho UPyD presentando una querella ante el juzgado, la Fiscalía no haya dicho nada, ni siquiera que va a abrir un expediente, y sean los abogados del Estado y los constitucionalistas los que están discutiendo cuando hay un golpe al Estado, qué es lo que hay que hacer. Vamos a finalizar, si les parece bien, con algunas cuestiones que me han llegado desde las mesas de prensa y desde otros asistentes a este desayuno en relación con las elecciones del 20 de diciembre. Les preguntan si la escalada independentista puede favorecer a Rajoy, depende cómo juegue sus bazas, y a Rivera respecto de otras opciones y candidaturas. Carlos Fernández le pregunta qué valoración le merecen las expectativas electorales de Ciudadanos, movimiento político al que ustedes han seguido mucho, si las considera fiables, si cree que el partido de Rivera será la bisagra para la formación del próximo gobierno. También le preguntan acerca de la incapacidad de Podemos de sumarse para aglutinar las iniciativas populares de izquierda y qué piensan ustedes que le puede suceder a la formación que lidera el señor Iglesias. Y finalmente, Julio Álvarez dice: El País y sus redactores fueron considerados durante décadas próximos o afines al PSOE. ¿Cree usted que Pedro Sánchez es el líder fuerte y aglutinador que los socialistas y España necesitan en estos momentos? Bueno. Otra conferencia, dice el señor Pedro. No me gusta mucho hablar de política, francamente. Pero escribe mucho sobre ella. Claro, precisamente porque escribo mucho de política, no me gusta hablar de política. Esa es exactamente la razón. Y sobre todo porque no quiero que se confundan las cosas que digo con la posición del periódico. Y no quiero perjudicar a la posición del periódico, que es lo más importante, y el periódico es el que habla, y yo francamente no tengo nada que decir y no soy nadie para decir nada. Pero puesto que me han invitado, será que me consideran alguien y no quiero ser descortés. Y voy a tratar de salir del paso como sea posible. Yo creo que no, que yo creo que el asunto independentista catalán no favorece a nadie. Me temo que alguien en el entorno de Rajoy, o quizá el propio Rajoy, en algún momento han pensado que una radicalización de la crisis podría favorecerles, porque eso les permitiría a ellos presentarse como la gran garantía de la unidad de España. Si hicieron ese cálculo, creo que se equivocan, porque en última instancia la unidad de España nunca está peor que en este momento y, por tanto, el saldo del Gobierno en cuanto a conservar la unidad de España es bastante pobre, porque la unidad de España nunca ha estado más amenazada. Tengo la impresión de que están empezando a hacer una reconsideración de esa estrategia y que ven que efectivamente no está funcionando. Y yo creo que ven que no está funcionando esencialmente porque ven que están perdiendo votos, porque el Partido Popular está perdiendo muchísimo respaldo electoral. Esto no lo digo yo, lo dicen las encuestas, en las que, a diferencia de uno de los mitos establecidos, pues yo sí creo, entre otras cosas, creo en las encuestas. No es que crea las encuestas como un acto de fe. Las encuestas pues me sirven para más o menos ver por dónde van las cosas. Creo en los resultados electorales, pero las encuestas me son útiles. Y las encuestas dicen que el PP pierde muchísimos votos y que la mayor parte de esos votos se van a Ciudadanos. Y eso, de nuevo, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y se van a Ciudadanos de una forma bastante masiva. Yo creo que vas a seguirse yendo a Ciudadanos todavía durante un buen tiempo. Y no sé hasta dónde. Me preguntan las expectativas de Ciudadanos. Creo que Ciudadanos no ha encontrado todavía el techo. Como todas las fuerzas de estas características, corre el riesgo, es verdad, de que una pequeña
de que una pequeña ventisca los derribe en poco tiempo. Es el riesgo de este tipo de fuerzas que bajan tan rápido como suben. Pero, de momento, la situación es que Ciudadanos está al alza y que sus posibilidades electorales pues, son amplias. Yo diría que no hay ninguna opción que se pueda descartar en este momento. Me preguntan por Podemos y decían, la pregunta sugería Podemos su incapacidad para vincularse a la izquierda. Yo creo que Podemos ha tomado una opción que me parece completamente legítima y que Pablo Iglesias ha sido al respecto claro y honesto. Él no quiere, simplemente no quiere fusionarse con Izquierda Unida porque sus aspiraciones son mayores. Y él cree que las aspiraciones de Izquierda Unida son reducidas y que lo máximo que se puede aspirar desde el ámbito de la izquierda tradicional es a 20 escaños y que Pablo Iglesias está pensando en otras cosas y está en su derecho a hacerlo. Yo no le he criticado en el periódico ni le critico personalmente por esa estrategia. Es una estrategia arriesgada, pero me parece factible. Y después esto de que, en fin, obviamente el punto de partida desde el conocimiento de Sánchez, pues no es, yo conozco a Sánchez, no porque nosotros tengamos nada que ver con el PSOE, ni es como decía el que preguntaba, pero sí, pero en fin, lo conozco como conozco a otros muchos políticos, ¿no? Y creo que estaba formulada en términos de si le veo un potencial, más o menos era así, ¿verdad, José Luis? Sí, sí. Pues claro, sí, se lo veo. Tenemos una clase política nueva en su mayor parte. Todos están más o menos en las mismas circunstancias, que es que tienen que demostrar su capacidad. Con excepción de Rajoy, el resto de la clase política es nueva. Yo creo que ahí no hay ninguna diferencia. Valen lo que demuestren que van a valer. Yo, en principio, ninguno se puede descartar. Yo no creo que haya ninguno que en este momento haya hecho de méritos como para descartarlo como opción de gobierno. Tenemos una clase política nueva y tenemos que alegrarnos por ellos y darles la oportunidad de que demuestren sus capacidades. Por supuesto, si la pregunta sugiere si Pedro Sánchez tiene las condiciones para ser presidente del gobierno, pues se las tiene como otros presidentes, como otros políticos que hay, como otros políticos que hay en España, que ha habido en el mundo, como Renzi, como Valls y como tantos otros políticos que tienen que se van formando en la gestión de gobierno. Renovar la clase política supone algunos riesgos, claro, siempre nos parece mejor la clase política anterior, pero probablemente si nos volvemos al pasado y recordamos cómo era esa clase política en su momento, pues quizá tampoco era tan buena como ahora la recordamos con la nostalgia comprensible, ¿no? Señor Cebrián, ¿nos va a dejar usted con las ganas de escucharle sobre este tema? Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que niego es que El País o sus redactores, todavía mucho más niego lo de los redactores, tengan que ver nada con el PSOE. Una cosa importante para la historia del país es que cuando El País se fundó estaban representados prácticamente todos los partidos políticos que no estaban todavía reconocidos legalmente en el Consejo de Administración, salvo el PSOE. Estaba el Partido Comunista, estaba lo que era la UCD, estaba la Democracia Cristiana, estaban los liberales, estaban los socialistas de Teno Galván, estaba casi todo el arco político clandestino, estaban los franquistas aperturistas, estaba prácticamente todos los partidos políticos más o menos incipientes que había en la época, clandestinos o no, clandestinos todos, porque ninguno era legal todavía, menos el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, o sea que otra cosa es que el electorado de los socialistas en la transición coincidió por razones generacionales y de construcción de la democracia y de ánimo de progreso con el lectorado del país, con los lectores, no con los redactores. Muchas gracias. Don José Romero, director de comunicación de Vodafone, va a despedir el acto.
Luis, enhorabuena a Juan Luis Cebrián y Antonio Caño por sus intervenciones. Comenzaba Juan Luis Cebrián diciendo en el acto de hoy, señalando las virtudes de buen periodista de Antonio Caño. Y lo que hemos visto a lo largo de las charlas de hoy es que ahora un director de periódico, además de ser buen periodista, necesita ser un emprendedor, necesita ser un innovador, habilidades que en muchos casos es poco frecuente ver en una sola persona. Es decir, el director de un periódico hoy tiene que ser casi un superhombre. Y la mala noticia es que yo creo que como pasa en todas estas industrias con un alto ritmo de innovación y cambio, los próximos 2 años posiblemente serán todavía más dinámicos que los últimos 10 y veremos más cambios. O sea que mucha suerte y que tengáis el mayor de los éxitos, que yo creo que es bueno para todo el periodismo que lo tengáis y para la sociedad. Gracias. Muchas gracias.